El ascenso comienza en plena noche, justo detrás del recinto exterior del convento de Santa Catalina. Algunos recorren el primer tramo a lomo de mula o de camello, otros van a pie. Depende de la edad y del peso de lo que transportan. Pero en cierto momento ya no hay alternativa. 700 escalinatas conducen a las laderas de la montaña, una de las más altas de la región. El camino, se cuenta, fue la obra de un monje, un signo de penitencia. Gebel Musa significa en árabe Monte de Moisés. Con sus 2.200 metros de altura, hace parte de una región montañosa dentro de una península en forma de triángulo, entre Asia y África. Tiene un nombre famoso, Sinaí. Sinaí, o también Horeb, se llama la montaña de las 700 escalinatas que la tradición ha designado como el lugar donde Moisés, el libertador, el legislador, el fundador de una nación grande, se encontró con Dios, según el relato bíblico, en una tempestad de fuego. Al mirar hacia abajo, por valles y precipicios, se puede seguir el trazado de la antigua vía de las caravanas, que conduce hacia las zonas desiertas hasta la costa del Mar Rojo. Llegaron al desierto del Sinaí, relata la Biblia, y allí acamparon frente a la montaña. Pero tal vez el Sinaí no es la montaña de Moisés. Misiones arqueológicas proponen otros sitios, algunos muy lejanos, como el de Har Karkom, 200 kilómetros más al sur. La cuestión sigue abierta. Pero aquí, en la majestuosidad de estos precipicios, es posible captar los signos solemnes de una sacralidad que en el monte muestra una unión entre el cielo y la tierra. Un lugar donde para Moisés fue posible escuchar la voz de Dios y madurar una alianza. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan fielmente el camino que les he mandado para que sean felices. La alianza del Sinaí está contenida en un decálogo, 10 mandamientos dados por Dios a Israel para que al practicarlos se convirtiera en un pueblo santo. Antes de Moisés, hace 4000 años, la promesa de una alianza había llevado a Abraham con sus nietos, su clan y sus animales a correr confiadamente los riesgos de un largo vagabundeo en busca de un destino fuera de lo común. Será la promesa de otra alianza, al menos 8 siglos después, la que indujo a Moisés mismo a guiar una caravana de fugitivos más allá del Mar Rojo y del desierto. Esta misma alianza le permitirá a su sucesor, Josué, conquistar el país de Canaán. El profeta Elías, 350 años después de los hechos del Sinaí,
vuelve a recorrer los senderos de la montaña sagrada para proclamar la antigua verdad de un Dios único. Sus palabras no lograrán evitar la idolatría, la traición de una comunidad que se verá sometida a terribles castigos, el yugo de Babilonia y el exilio. Pero también en el momento de la condena, cuando la relación con Dios parece rota, los profetas de Amós a Jeremías, de Oseas a Isaías, sabrán sacar de aquella alianza su significado y la invitación a la perfección moral y religiosa de la humanidad. Es la espera del Mesías, del ungido del Señor, del consagrado, del Cristo, según su acepción en lengua griega. El siervo de Yahvé, el retoño, el rey justo, se convierte con el tiempo en el fundamento del judaísmo. Y el día de su venida, el reino será restaurado, será un signo del Omnipotente. Con él, como profetiza Isaías, habitará el lobo junto al cordero, la pantera se echará junto al cabrito, el ternero y el leoncillo comerán juntos, y un niño pequeño cuidará de ellos. Haz que venga, Señor, y no habrá injusticia en sus días, porque todos serán santos, y su rey será el ungido del Señor. La esperanza mesiánica, intacta, así como la esperanza de la reunión de los dispersos, de la llegada del Hijo de David, de la reedificación de Jerusalén. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se alarmó y se preguntaban, ¿quién es este? La gente respondía, es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. ¿Quién dice la gente que soy yo? Le había preguntado Jesús a sus discípulos. La autopista que lleva al norte está llena de tráfico. Desde Tel Aviv conduce rápidamente a las montañas que hacen de límite con el Líbano. El Valle de Ula, desde tiempos remotos, paso obligado entre Asia y Palestina, ofrece un clima fresco y zonas de vegetación. El trazado vial del actual Israel sigue solo en parte los caminos tradicionales que en un tiempo unían Judea, Samaria y Galilea. Jesús los recorrió muchas veces durante su peregrinación. Al comienzo de su vida pública, parte de Nazaret para encontrarse con Juan, que bautizaba a la gente en el Jordán. Un itinerario que sigue el curso del río, a veces por abajo, a lo largo de la orilla, otra bordeando las colinas que acompañan el lento avance de su lecho. Otras veces, para ir a Jerusalén o volver a Galilea, Jesús se aventura por los territorios de Samaria. Sigue por el camino que lleva a Siquén, junto al monte Garizim. Roza la ciudad de Sebaste, recorre la llanura de Esdrelón, costea el lago de Tiberíades para llegar a Cafarnaum, centro fundamental de su actividad. Aquel día Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo y descansó en una de las aldeas de alrededor. El ambiente lo citan Mateo y Marcos. Lucas lo describe como un lugar aislado. Pero está apenas distante de la vecina ciudad que desde hacía poco había tomado el nombre de Cesarea, aunque los peregrinos continuaban llamándola Banías, por la gruta dedicada al culto del dios Pan, de donde brotaba la fuente mayor del Jordán. La montaña, en la pendiente del monte Hermón, a casi 3.000 metros de altura. ¿Quién dice la gente que soy yo?
¿quién es Jesús? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? La pregunta toma por sorpresa a los discípulos. Juan, que lo había reconocido como el Mesías, ya no bautizaba en las aguas del Jordán abajo, hacia el desierto de Judá. Su voz potente se había apagado en la fortaleza de Maqueronte, víctima de la conjura de Herodes y su familia. Y Jesús no había tomado su puesto. La fantasía popular había gozado en aquellos días durante los encuentros en el lago. Elías entonces, Jesús podía ser Elías, aquel que según el relato había sido llevado al cielo en vida. O tal vez un profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pregunta entonces Jesús. Tú eres el Cristo, proclama Pedro. Hay algo nuevo, único, en esta expresión que pone a Pedro por encima de cualquier personaje del Antiguo Testamento. Jesús, el Mesías, el ungido del Señor, el Cristo aquel que tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. No pasará mucho tiempo y esta profecía se repetirá otras 2 veces. Solo en Jerusalén, las sinagogas son más de 500. Desde el imponente edificio de la así llamada Gran Sinagoga hasta los ambientes más sencillos esparcidos en los barrios de la ciudad. Mizmor David, Havul Adonai bene Elim, Havul Adonai kavod va'oz. Para el judío de todos los tiempos, la oración es la mejor expresión de su fe, la forma más segura de construir su relación con Dios. Serán pueblo de mi propiedad, reino de sacerdotes, nación santa. Los más observantes rezan 3 veces al día, alabanzas, acción de gracias o invocaciones dirigidas a Dios para la salvación y el bienestar de Israel. El tono es con frecuencia familiar, incluso insistente, y los lamentos se expresan con libertad. La oración comunitaria es de primera importancia, y el lugar específico es el santuario, porque allí está presente Yahvé. Pero puede recitarse en todo lugar. Bendito seas, oh eterno, Dios nuestro, Rey del universo, que abres los ojos a los ciegos. La oración de los judíos inicia al despertar. Acompaña al observante cuando se levanta, cuando se baña, se viste o camina. Bendice las comidas y las bebidas a la hora de tomarlas. Es un signo de agradecimiento por todo lo que al hombre se le da. Salud, familia, trabajo. Una presencia en todo momento de la jornada. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno.
¿Quién sabe cuántas veces Jesús se habrá recogido en oración, recitando el Shema, el principal acto de fe del pueblo judío? Jesús es un judío observante, de la época de Augusto y de Herodes. Es judío por sus orígenes, por sus costumbres cotidianas, por su actitud intelectual. Lleva un nombre judío antiquísimo, recibe una educación religiosa, aprende a leer la Sagrada Escritura. Habla el arameo, la lengua de los suyos, pero conoce también el hebreo, porque en las sinagogas lee en voz alta un pasaje de la Escritura y lo comenta. En sus enseñanzas se encuentran todas las grandes enseñanzas de la fe judía. Pero Jesús reconoce como a un hermano al pagano, al pecador público, al infiel. No se interesa por cuestiones políticas. Pero su voz resuena en las sinagogas o a la orilla del lago, y en su ejemplo de religiosidad y de caridad hacia los samaritanos, herejes, publicanos y pecadores. Frente a un pueblo que para defenderla sofoca con preceptos la misma religión, Jesús se proclama Señor del sábado y afirma que nada de lo que entra por la boca hace impuro al hombre. Señor, enséñanos a orar, le pide un día un discípulo en nombre de todos. Jesús propone una fórmula simple, reducida a lo esencial. Suficiente, sin embargo, para contener sus enseñanzas fundamentales. La oración perfectísima, como la definirán los doctores de la Iglesia, el Padre Nuestro. ¿Dónde se pronunció? ¿Junto al monte de las bienaventuranzas en Galilea? ¿Durante el viaje de Jesús a Jerusalén? ¿Sobre el monte de los Olivos ante los muros de la ciudad santa? Poco importa. Lo que cuenta son sus palabras convertidas en la respiración orante de la cristiandad. La gruta es aquella donde, según la tradición, esta oración fue pronunciada por primera vez. Alrededor se erige un santuario construido a finales del siglo pasado. Estamos en Jerusalén, sobre la colina que lleva al huerto de los Olivos, a través de la vía que conduce a Betfagé. En las paredes del claustro y dentro de los corredores internos que lo circundan, el texto del Padre Nuestro está escrito sobre losas de mayólica en decenas y decenas de idiomas. Padre, traducido en arameo, la lengua de Jesús, suena Abba. Literalmente padre, o mejor, en términos más familiares, papá. Algo nuevo, inaudito, se propone a través de esta palabra. Algo que nos hace partícipes del reino de Dios. Luego, después de ese impulso filial, 7 invocaciones que hablan de perfección, de pureza, de plenitud de Dios. Un proyecto que está realizando Jesús casi sin ruido. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados. No nos dejes caer en la tentación. Libéranos del mal. La oración queda en suspenso, casi en un grito que habla de dolor y de miseria, desde el cielo al abismo oscuro del dolor y del mal. La parábola más solemne ha sido pronunciada. Dios ha dejado su trono celestial para recorrer los caminos perdidos de la tierra. Con Jesús, llevará a sus espaldas una pesada viga, llegará a la colina de las ejecuciones capitales y lo acompañará hasta la muerte. Y entonces en el aire resonará una vez más esta palabra:
Padre. Un Abba, en cuyas manos Jesús puede finalmente entregar su espíritu. Al Mesías que desilusionaba a su pueblo, que se definía pastor bueno de su grey, que no se proclamaba jefe militar ni rey glorioso o temible, a aquel que había sufrido y rechazado las tentaciones del desierto, que proclamaba un reino no de este mundo, al Mesías que será flagelado, convertido en una máscara de sangre, cubierto de salivazos, al bueno solo para la cruz, le basta una plegaria. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, había preguntado Jesús. Tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro, relata Lucas. Su rostro brillaba como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz, recuerda Mateo. Como nadie en el mundo podría blanquearlos, subraya Marcos con gran sencillez. Las multitudes se han ido. Ha llegado el momento de que los discípulos conozcan el proyecto de Dios sobre Jesús. Sube a la montaña y quédate allí, le había dicho el Señor a Moisés. La tradición ubica el hecho en el monte Tabor. El Tabor se eleva a unos 600 metros y aparece majestuoso, así como lo había visto David. El Tabor y el Hermón aclaman tu nombre, recuerda el Salmo. El ascenso es fatigoso, pero no imposible. Para quien quiere evitar la vía pavimentada, son numerosos los caminos que conducen a la gran iglesia construida en la cima. Desde allí, la vista puede deleitarse hacia abajo sobre la llanura de Esdrelón. El ambiente es similar al que en su tiempo vieron Jesús y sus discípulos. La iglesia actual es de reciente construcción, pero la explanada sobre la que se levanta ha estado siempre ligada al recuerdo del episodio evangélico. Ya en el siglo IV se tienen noticias de la presencia de edificaciones religiosas. Disputado durante siglos por árabes y cristianos, el lugar se convierte a mediados del siglo XVII en iglesia y hospital atendido por los franciscanos. El interior del santuario es una invitación a volver a las horas que preceden la mañana, justo aquellas en que Pedro y sus compañeros se caían de sueño. Jesús se aparta y se recoge en oración. Pedro, Santiago y Juan están a su lado. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con Jesús, y una nube luminosa los cubrió. Y una voz decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. La basílica, dividida en 3 naves, encierra un gran espacio central que permite abarcar toda la planta del edificio. Una sucesión de arcos conduce al gran mosaico del ábside, que recuerda el episodio de la Transfiguración. Los discípulos cayeron rostro a tierra llenos de miedo. Moisés, Elías y Jesús
están cerca uno de otro. Antiguo y Nuevo Testamento se encuentran por un momento. Manifestación extraordinaria en el cumplimiento del plan de salvación. Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres hago 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, propone Pedro con ingenuidad. En aquel alba, en la cima del monte, el Hijo amado se revela portavoz visible del Dios escondido, y los discípulos están invitados a acoger su mensaje. Imposible rehusarse, porque allí han contemplado algo extraordinario. Un mundo entero, como recogido en un único rayo de sol. Capaces finalmente de contemplar la gloria, aunque solo sea por un instante. De pronto, cuando miraron a su alrededor, vieron solo a Jesús con ellos. Pero no contaron a nadie por entonces nada de lo que habían visto.